vida y muerte del Chacho ya no más estoy cantando. Él cayó por su provincia, nosotros vamos andando. Cuando decidí publicar mi libro sobre Alberdi, al que titulé Alberdi después, es un ensayo. ¿Y por qué se llama Alberdi después? Porque si hay un escritor, un prócer, un genio de la República, como es Alberdi, que tuvo varias etapas de su vida, hay un montón de Alberdi, ¿no? De ahí viene el nombre del Alberdi después, porque seguramente avanzando su vida nos encontrábamos con otro Alberdi. Alberdi tuvo dos consecuencias, cuando digo fue consecuente en dos aspectos fundamentales. Fue siempre cristiano, católico, y la otra consecuencia en su vida fue el odio permanente a Sarmiento y a Mitre. En las otras facetas de su vida fue un saltimbanqui político que se daba vuelta con mucha facilidad y para suerte de nosotros lo confesaba. Cada uno de estos estadios políticos los iba confesando a través de sus escritos. ¿Qué sabemos de Alberdi? Que es tucumano, que se viene a estudiar a Buenos Aires con una beca propuesta por Facundo Quiroga y que fundamentalmente es el autor de la Constitución Nacional. Cuando Urquiza triunfa, después allá en Caseros, le pide a Alberdi, que estaba en Chile, las bases para la futura Constitución de la República Argentina. Alberdi lo escribe en Chile. Es más, su estada en Chile coincide en gran parte con la de Sarmiento y es famosa la pelea que tuvieron ambos, que se traduce en las 101 y las cartas quillotanas, así se llaman, este encontronazo de estos dos genios, uno viviendo en Quillota y las 101 cartas por las que se contestaron y se criticaron, se cuestionaron permanentemente desde los dos principales diarios de Chile. Alberdi fue rosista furioso en un comienzo, luego lo critica a Rosas, se va de la Argentina por Rosas y a lo largo de su vida fue cambiando permanentemente de opinión, aún de las cuestiones más sagradas de la historia de la República Argentina. Cuando él se va a Europa, y ya anciano, le deja en su testamento deja toda su obra a un sobrino de él, con la advertencia de que le prohibía a él o a quien fuere que se publiquen todas las obras inéditas que él dejaba. Con toda suerte, su sobrino no obedece a su tío y poco a poco fueron apareciendo una serie de obras que nos brinda un aspecto fundamental de Alberdi, ¿no? Este Alberdi que se desdice de algunas cuestiones y que, bueno, a veces los que somos defensores de la tradición nacional, de los caudillos, de la tierra de uno, lo reivindicamos un poco a través de estas obras, que él quiso que no aparezcan, pero que con toda suerte llegaron a algunas bibliotecas. ¿Por qué digo esto? A algunas. Porque los mitristas, los conservadores, los liberales, se encargaron de hacer desaparecer estas 4 obras de las que voy a hablar, porque no convenía que se sepa que el autor de la Constitución pensaba semejante cosa de las personas que voy a describir. Una de las obras de Alberdi, yo no me voy a detener en esta porque no es el tema que nos ocupa,
es el Belgrano y su biógrafo, en donde él analiza la biografía que Bartolomé Mitre escribe sobre Belgrano y la cuestiona muy severamente y concluye diciendo que lo peor que le puede haber pasado al general Belgrano es haber tenido por biógrafo a semejante personaje, ¿no? Digamos, esa es la conclusión de esta primera obra. La otra obra que es realmente muy dura, es muy curiosa, es El crimen de la guerra. La Santa Alianza, después de caído Napoleón, lanza un concurso en Europa para que se escriba sobre por qué la guerra era un crimen, por qué la guerra era mala, por qué de una vez por todas se debía implantar o establecer la paz de manera duradera. Bueno, Belgrano, Alberdi se inscribe en el concurso, un concurso cuyo premio era una gran cantidad de dinero, y escribe el libro que se llama El crimen de la guerra. En este libro él comienza pidiendo perdón por tener que escribir en el idioma del suelo abusivo de la guerra, dice Alberdi. ¿Cuál es el idioma del suelo abusivo de la guerra? Es América del Sur, América Latina, Argentina sobre todo. O sea que en definitiva pide perdón por tener que escribir en castellano, en el idioma de él. Y lo pone como paradigma de lo que no se debe ser, de lo que no se debe enseñar, de lo que no se debe mostrar al general San Martín, al punto que dice que cómo se pretende que en la Argentina se vive, se piensa de otro modo, si se tiene de modelos a las juventudes argentinas un personaje como San Martín. Eso lo dice Alberdi, es muy duro de asimilar, pero es bueno que sepamos que, bueno, no siempre nuestros próceres pensaron y obraron con la perfección que hasta pocos años atrás nos enseñaron. Él después se arrepiente de haber dicho lo que dijo de San Martín. Lo visita a San Martín en Francia y se siente realmente impactado por la majestad de San Martín, y cuando emplea el término majestad, Alberdi se refiere precisamente a la calidad moral que transmite San Martín o le transmite cuando habla con él. Él después se arrepiente, pero bueno, este libro fue publicado, etcétera, y es bastante escaso de conseguir hasta hace poco tiempo, ¿no? Bueno, el otro de los libros de Alberdi, a los que yo me voy a referir, es Peregrinación de Luz del Día. Peregrinación de Luz del Día es un libro realmente interesantísimo. ¿Quién es Luz del Día? Luz del Día es para Alberdi una mujer, ¿no? Esa es Luz del Día. ¿Y quién es esta mujer? Es la verdad. Es la verdad disfrazada de mujer, al que le pone ese nombre. ¿Y qué hace la verdad? La verdad harta de las guerras, del manoseo político, de los enfrentamientos en Europa, se viene a las Provincias Unidas de América del Sur. Cuando ella llega, la verdad, y cuando llega acá, comienza a conocer una serie de personajes de la política argentina. Y por ahí viene y se encuentra con un señor y le dice: mucho gusto, yo soy Luz del Día. ¿Cuál es su oficio? Y le contesta, dice el señor: mi oficio es la injuria, es la calumnia, es la pluma que se dedica a ensuciar y a enrostrar cuestiones de los próceres argentinos. ¿Quién era ese señor? Bartolomé Mitre, el periodista que se le presenta a ella y comienza poco a poco Luz del Día a desenmascararla. En un momento viene Luz del Día y se encuentra con otro personaje y le dice: qué honor conocer al gran maestro. Y el maestro le contesta: ¿quién? ¿Enseñar yo? No, yo hablo sobre educación porque da rédito, pero yo no caigo en ese oficio. ¿Quién es ese señor? Sarmiento. En un momento viene Luz del Día y se desnuda
Y claro, Sarmiento se da cuenta que es la verdad y dice, qué horror me ha desenmascarado. Está sabiendo cómo pienso realmente, cómo piensa el maestro de América. Bueno, este libro es realmente muy interesante porque nos da una serie de aspectos bastante desconocidos de algunos de los próceres argentinos. Y el último libro, que es el que nos interesa exclusivamente en este tema, es La barbarie histórica de Sarmiento. Este libro apareció en varias oportunidades, editado, pero con nombres distintos. Muchas veces con el nombre de La barbarie histórica de Sarmiento y otros directamente como El Facundo visto por Alberdi. Uno de ellos inclusive tiene el prólogo de León Pomer, un historiador argentino contemporáneo, que participa también en el documental que se hizo sobre el Chacho Peñalosa recientemente. ¿Y qué dice La barbarie histórica de Sarmiento? Haciendo un paréntesis, Alberdi es considerado dentro de la historiografía argentina como un representante de la corriente materialista, porque ubica a la historia argentina o en el trasfondo o en el motor de la historia argentina a la economía. Eso que ¿no es cierto?, que Hegel dice que hay un dial, la dialéctica histórica, que el dial que mueve la historia argentina sería para Alberdi la economía. Por eso es que es un representante de la corriente materialista dentro de nuestra historia. Cuando Alberdi escribe las bases y sienta el precepto de gobernar es poblar. La Argentina está despoblada, hay que poblarla. Entonces, una verdadera política de gobierno debe asentarse en la propuesta o en la pauta de lograr poblar la República Argentina. Pero poblarla ¿con qué? ¿Con qué elemento? Y él dice, no con el europeo atrasado. Hay que poblar la Argentina con la raza del progreso. Y la raza del progreso, ¿cuál es? La raza anglosajona. ¿Y por qué dice la raza del progreso? Porque es la raza que tiene el vapor. El vapor y el tren son los elementos de la libertad. Y por lo tanto, si son los elementos de la libertad, son los elementos del progreso. De manera que la raza llamada a poblar la República Argentina para Alberdi es la raza anglosajona. No la del europeo atrasado, o sea, no el tano, no el gallego, no el turco, ¿no es cierto?, si bien ya trascendemos Europa. Hago esta advertencia porque cuando él inicia su libro, hace toda una disquisición acerca de lo que era la campaña en la República Argentina. Y él dice precisamente, lo que para Sarmiento es la barbarie, está tan equivocado que precisamente donde Sarmiento ubica la barbarie, dice Alberdi, y nosotros debemos ubicar la civilización. ¿Esto qué quiere decir? Que el campo, que el interior provinciano, las campañas pastoras, etcétera, que para Sarmiento eran el ámbito de la barbarie, Alberdi dice, no, es la civilización. ¿Y por qué es la civilización? Porque el campo genera materia prima, genera fuentes de trabajo, genera trabajo. Entonces, él dice, donde Sarmiento ubicó la civilización, debería haber ubicado precisamente la barbarie. De manera que hacia dónde gira entonces la barbarie, hacia la ciudad, a las grandes ciudades. Dice, allí donde viven los doctores, dice Alberdi. ¿Por qué? Porque los doctores, dice, hacen mucho más daño que el caudillo, hacen mucho más daño que los gauchos y que las montoneras. Porque los doctores escriben y la letra queda, dice Alberdi. Entonces hacen mucho más daño que la montonera, que es como un ciclón, que llega, pasa. Él nunca emplea el término caudillismo, él emplea el término caudillaje. O sea, hay una actitud despectiva. No pensemos que Alberdi en este libro se manifiesta como un defensor o un admirador de los caudillos, para nada. Simplemente
quiere llegar a otra cuestión. ¿Y cuál es la cuestión? Son dos. El Facundo, o Civilización y Barbarie, escrito por Sarmiento, esa obra magnífica de literatura. Más, uno lo abre al Facundo y en los primeros párrafos, cuando dice sombrerante hoy te evoco, y uno ya siente que se va a encontrar con una joya de la literatura argentina, como es el Facundo, perdón. Pero es uno de los libros más mentirosos de la historia argentina. Desde el punto de vista literario, una joya, pero desde el punto de vista histórico, es uno de los libros que más daño le ha hecho al interior provinciano, precisamente a La Rioja. Y acá voy a hacer otro paréntesis. Por eso creo, Normando, que con la medida que hemos tomado desde el Consejo Deliberante, de haberle cambiado el nombre a la plaza, sacarle el nombre del general Sarmiento y ponerle el nombre de los caudillos federales, era hacerle justicia a La Rioja, porque en La Rioja no se merecía que se atropelle a un pueblo teniendo la plaza principal con el nombre de Sarmiento, bajo ningún punto de vista. ¿Y qué dice Alberdi que es el Facundo? Lo compara al Facundo con una carnicería. Y dice, uno ingresa a la carnicería y ¿qué ve? Moscas, sangre que chorrea, vísceras, achuras. El carnicero que chorrea sangre. Ese para él es el escenario del Facundo. Con la diferencia, dice, que en su libro Sarmiento tiene algún tipo de disquisiciones filosóficas, pero en definitiva, lo único que hizo al escribir el Facundo es haberse descrito a sí mismo. Dice, Sarmiento, en lugar de haber escrito el Facundo, escribió el Faustino. Eso dice Alberdi. Y lo va cuestionando, ¿no? No solo desde el punto de vista literario, sino también desde el punto de vista histórico. Y dice, ¿y dónde lo ubicamos? Acá, ¿dónde está Sarmiento? Y es el carnicero. Es muy duro y tengamos en cuenta que él escribe este libro después del asesinato del Chacho, Alberdi. O sea que Alberdi ya toma conciencia de lo que significó las dichosas campañas de pacificación del interior, que no pacificaron nada, simplemente asesinaron a los caudillos del interior y a sus seguidores. Y cuando sigue avanzando en el análisis de por qué el Facundo de Sarmiento es simplemente la exteriorización de la personalidad carnicera de Sarmiento, sigue luego con la figura del Chacho Peñalosa. Y levanta su pluma Alberdi cuestionando el asesinato del Chacho. No nos engaña Alberdi, o sea, no se vuelve caudillista, ni se vuelve un defensor de los ideales federales del interior o de La Rioja, pero sí cuestiona el hecho de que el fin justifica los medios. Y dice, Sarmiento, para posicionarse políticamente, él y Mitre, debieron llegar al vil asesinato del caudillo del Chacho Peñalosa para poder cumplir sus objetivos. Y se muestra muy duro, muy crítico de ambos próceres. Y dice, si de algo me arrepiento es haber motorizado, pensado un país a través de las bases de la Constitución para que la motoricen semejantes personajes. Aquí ella se manifiesta con una crudeza total en contra de Mitre y Sarmiento y los culpa, los señala así muy claramente como los causantes de la desaparición de un estadio de la población nacional, la más representativa de la República Argentina. ¿Y por qué representativa?
No porque Alberdi sea un defensor del gaucho, sino porque estos personajes son los que viven en la campaña pastora, en el campo, que genera materia prima, que es lo que le va a dar a las Provincias Unidas del Río de la Plata, a la República Argentina, la salida económica necesaria. Alberdi en este libro lo va desnudando la política sarmientina y asociada a la de Mitre y considera que los dos presidentes, o sea, Mitre y Sarmiento, presidentes argentinos, lo único que lograron, dice, de positivo es haber mantenido la Constitución de la Nación y ponerla en vigencia y algún tipo de bondades, como el caso del ferrocarril, perdón, que si uno mira la República Argentina, vamos a ver que el ferrocarril no intercomunica las provincias, sino que, ¿qué hace? Comunica las provincias con Buenos Aires. Es como unas patas de araña que están comunicando todo el norte argentino y sujetándola al puerto de Buenos Aires. A mí me pareció más que interesante contarles así muy abreviadamente esto que Alberdi piensa sobre el asesinato del Chacho y sobre el Facundo que escribió Sarmiento, porque siempre se nos enseñó o se nos dio una imagen de que los próceres del siglo XIX pensaron todos por igual, estuvieron todos de acuerdo en el proyecto de nación que hemos heredado. Bueno, y me pareció más que interesante que sepamos que quien escribió la Constitución Nacional no coincidió, por lo menos en la última etapa de su vida, con la desaparición de los caudillos del interior. Muchas gracias.